Don't let tax refund worries hold you back. File now with TurboTax on Intuit Credit Karma. They'll find every credit and deduction to help you get every refund dollar you deserve, or your money back. Start filing today in the Credit Karma app. Imagina cada río, cada lago, cada manantial subiendo al mismo tiempo. Imagina el océano avanzando sobre la tierra sin parar. Ahora imagina eso durante 40 días consecutivos, sin tregua, sin intervalo, sin escapatoria. Toda la humanidad, hombres, mujeres, niños, civilizaciones enteras, engullida por un planeta que se convirtió en un único océano. Esta es la historia del día en que Dios reinició el mundo. Para entender qué llevó al Creador a tomar la decisión más radical registrada en las Escrituras, necesitas volver al principio, no al diluvio en sí, sino a lo que sucedió antes de él, mucho antes. El libro de Génesis registra que después de la creación, Dios miró todo lo que había hecho y declaró que era muy bueno. La tierra, los mares, la vegetación, los animales y finalmente el ser humano, hecho a imagen y semejanza del propio Dios. Todo funcionaba en armonía, todo tenía propósito, todo estaba exactamente donde debía estar. El jardín del Edén era el escenario de un mundo sin dolor, sin muerte, sin separación entre el Creador y la criatura. Era el proyecto original, la versión que debería haber durado para siempre. Pero esa armonía duró poco. La primera señal de ruptura llegó con la caída en el Edén. Adán y Eva desobedecieron la única restricción que habían recibido: no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el pecado entró en la historia humana como una fractura que nunca más sería sellada por esfuerzo propio. Las consecuencias fueron inmediatas: vergüenza, miedo, acusación mutua, expulsión del jardín, y una sentencia que alcanzaría a toda la descendencia. La tierra sería maldita por causa del hombre, y el sudor del rostro sería el precio del pan de cada día. La muerte, que no existía en el proyecto original, pasó a ser la realidad ineludible de toda criatura viva. Ya en la generación siguiente, la degradación se aceleró. Caín mató a Abel, el primer asesinato de la historia. Sangre de hermano derramada sobre la tierra que Dios acababa de crear. Y el motivo no fue una gran disputa territorial ni una guerra por recursos, fue envidia. Caín ofreció una ofrenda que Dios no aceptó. Abel ofreció una que Dios aceptó. Y en lugar de corregir su propio camino, Caín eliminó a su hermano. Cuando Dios preguntó dónde estaba Abel, la respuesta de Caín reveló el nivel de endurecimiento que ya operaba en el corazón humano. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Ni remordimiento, ni confesión, solo cinismo. A partir de allí, la degradación no se detuvo, se aceleró. El texto de Génesis capítulo 4 muestra al linaje de Caín expandiéndose con impresionante velocidad. Se construyeron ciudades. Jabal se convirtió en el padre de los que habitaban en tiendas y tenían ganado. Jubal se convirtió en el padre de los que tocaban arpa y flauta. Tubal-Caín forjaba todo instrumento cortante de bronce y de hierro. Desde el punto de vista civilizatorio, la humanidad avanzaba. Había música, metalurgia, ganadería, urbanización. Desde el punto de vista moral, caía en picada. Lamec, descendiente de Caín en la 7ª generación, se jactó ante sus propias esposas de haber matado a un hombre por haberlo herido y a un joven por haberlo golpeado. Y añadió: si Caín es vengado 7 veces, Lamec lo será 70 veces 7. No había remordimiento, había orgullo. La violencia dejó de ser excepción y se convirtió en cultura. El asesinato dejó de ser tabú y se convirtió en motivo de jactancia. Mientras tanto, el texto bíblico presenta un linaje paralelo, el de Set, el tercer hijo de Adán, nacido después de la muerte de Abel. Génesis 4,
versículo 26, dice que a Set también le nació un hijo, Enós, y que a partir de aquella generación las personas comenzaron a invocar el nombre del Señor. Había, por tanto, dos líneas simultáneas en la historia humana primitiva, una que se alejaba de Dios a velocidad creciente y otra que buscaba mantener alguna conexión con el Creador. Por el linaje de Set vinieron hombres como Enoc, que anduvo con Dios durante 300 años y fue arrebatado sin experimentar la muerte. El texto simplemente dice que Dios lo tomó para sí. Vino Matusalén, el hombre que más vivió en la historia bíblica, 969 años. Su nombre, según algunos estudiosos del hebreo, puede significar cuando él muera, vendrá, en una posible referencia profética al diluvio, ya que Matusalén murió exactamente en el año en que comenzó la inundación. Y vino Lamec, padre de Noé, que al darle nombre a su hijo, dijo algo revelador. Este nos consolará de nuestras labores y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra. The right window treatments change everything. Your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 five-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 45% off with minimum purchase, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply. Que el Señor maldijo. Había una expectativa depositada sobre Noé antes incluso de que creciera. Pero entre estos dos linajes, el de Caín y el de Set, algo ocurrió que cambió completamente el rumbo de la humanidad. Génesis capítulo 6 abre con uno de los pasajes más debatidos de toda la Biblia. El texto dice que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que eligieron. Los teólogos debaten desde hace milenios qué significa exactamente esto. Algunas corrientes interpretan a los hijos de Dios como ángeles caídos que abandonaron su posición celestial y se relacionaron con mujeres humanas. Una lectura sustentada por la carta de Judas, versículo 6, que habla de ángeles que no guardaron su principado y abandonaron su propia morada. Otras corrientes entienden que se trata del linaje piadoso de Set, mezclándose con el linaje corrompido de Caín, disolviendo la última frontera moral que aún existía. Independientemente de la interpretación, el resultado es el mismo. El texto dice que de esa unión nacieron los Nefilim, descritos como los valientes, los hombres de renombre de la antigüedad. Seres que por el contexto bíblico representaban la corrupción llevada al extremo. La frontera entre lo que era santo y lo que era profano había sido completamente disuelta, y entonces llega el versículo que lo cambia todo. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. El texto dice que el Señor vio que la maldad del hombre se había multiplicado sobre la tierra y que toda la imaginación de los pensamientos de su corazón era solo mala continuamente. Presta atención a la construcción de esa frase. No dice que las personas pecaban de vez en cuando. No dice que había maldad mezclada con bondad. Dice que toda la imaginación, de todos los pensamientos, del corazón humano, era solo mala, continuamente, sin pausa, sin excepción, sin variación. El mal había dejado de ser comportamiento y se había convertido en identidad. Había dejado de ser elección y se había convertido en naturaleza. El versículo siguiente es aún más impactante. Dice que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y que esto le pesó en su corazón. La palabra hebrea utilizada para se arrepintió es nacham, que conlleva el sentido de lamento profundo, de dolor, de pesar visceral. No se trata de Dios admitiendo un error.
El texto bíblico es claro en otros lugares que Dios no cambia como el hombre ni se arrepiente como mortal. Se trata de Dios expresando, en lenguaje que el ser humano puede comprender, la profundidad de su dolor ante lo que la humanidad eligió convertirse. El Creador miró a su creación y sintió pesar. La creación que él había diseñado con propósito eterno se había desfigurado hasta quedar irreconocible. Coloca eso en perspectiva. ¿Qué tuvo que hacer una civilización entera para llevar al propio Creador a sentir dolor por haberla creado? El mismo Dios que separó la luz de las tinieblas, que esculpió montañas, que llenó océanos, que programó el ciclo de las estaciones, que sopló vida en las narices del primer hombre. Ese Dios miró el resultado de su obra y sintió dolor en el corazón. No ira fría, no indiferencia de tribunal, dolor, y el diagnóstico era total. Génesis 6, versículo 11. Refuerza. La tierra estaba corrompida delante de Dios y llena de violencia. La palabra hebrea para corrompida es shachat, que significa arruinada, destruida, pervertida en la esencia. No una ciudad, no una región, no un grupo aislado. La tierra. El versículo 12 completa: toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Era un colapso civilizatorio completo, moral, espiritual y social. El tejido entero de la existencia humana había podrido de adentro hacia afuera, y ninguna reforma parcial sería capaz de revertir el proceso. Pero en medio de ese escenario de oscuridad absoluta, el texto inserta una frase que contrasta con todo lo que lo rodea. Génesis 6, versículo 8. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. En toda la tierra, con toda la humanidad consumida por la violencia y la maldad continua, un hombre se mantuvo íntegro. El versículo 9 detalla: Noé era varón justo y perfecto en sus generaciones. Noé andaba con Dios. La expresión perfecto en sus generaciones en hebreo es tamim, que significa íntegro, completo, sin defecto moral. No significa que Noé era sin pecado. El propio relato mostrará sus fallos después del diluvio. Significa que, en un mundo donde todos habían elegido la corrupción como modo de vida, Noé eligió otro camino. Nadó contra la corriente de toda una civilización, solo, y fue a ese hombre que Dios reveló el plan. El texto dice que Dios habló directamente con Noé y declaró: el fin de toda carne ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia. He aquí que los destruiré junto con la tierra. La sentencia estaba dada. No era negociable, no había recurso, no había segunda audiencia, pero junto con el veredicto llegó la instrucción: construye un arca. Las dimensiones son específicas: 300 codos de longitud, 50 de anchura y 30 de altura. Convirtiendo a medidas actuales, eso equivale a aproximadamente 137 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Para dimensionar, la longitud equivale a campo y medio de fútbol. La capacidad interna estimada era de más de 40.000 metros cúbicos. Espacio suficiente para albergar cientos de especies animales, reservas de alimento para meses y toda la familia de Noé. Todo eso hecho de madera de gofer, una especie que los estudiosos creen similar al ciprés, revestida con betún por dentro y por fuera para garantizar sellado total. 3 pisos internos, una apertura lateral, una ventana en la parte superior. El proyecto era de Dios, la ejecución era de Noé. Ahora piensa en lo que significaba construir algo así en aquel contexto, sin grúas, sin sierras eléctricas, sin tractores, sin equipo de ingeniería naval. ¿Cómo levanta un hombre una estructura del tamaño de un carguero moderno usando solo madera, betún y sus propias manos? Noé tenía a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet.
y posiblemente trabajadores contratados, aunque el texto no lo confirma. Lo que el texto sí confirma es que la construcción llevó décadas. Estimaciones basadas en la cronología bíblica sugieren algo entre 50 y 120 años de trabajo continuo, cada tronco cortado a mano, cada tabla nivelada sin instrumentos de precisión, cada junta sellada con betún aplicado manualmente. Era un trabajo monumental, hecho con recursos primitivos, en una escala que desafiaba cualquier lógica humana. Y durante todo ese tiempo, Noé no solo construía. Según la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, también predicaba. Pedro llama a Noé predicador de justicia. Mientras cortaba madera, mientras medía tablas, mientras sudaba bajo el sol sellando juntas, Noé alertaba a las personas a su alrededor sobre lo que estaba por venir. La respuesta de la humanidad fue indiferencia total. El propio Jesús lo confirmó siglos después, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 38 y 39. Dijo que en los días antes del diluvio, las personas comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No se dieron cuenta. La construcción de una embarcación colosal en medio de la tierra seca a lo largo de décadas no fue suficiente para llamar la atención. La predicación de un hombre justo durante toda una vida no fue suficiente para generar arrepentimiento. La humanidad estaba tan anestesiada por su propia maldad, tan envuelta en la rutina de comer, beber y casarse, que ignoró la advertencia más visual y más prolongada que jamás había recibido en la historia. Cuando el arca estuvo lista, Dios instruyó a Noé a entrar con su esposa, sus 3 hijos y las esposas de ellos. 8 personas, de toda la población de la tierra, y las estimaciones basadas en las genealogías bíblicas y en modelos demográficos varían desde algunos millones hasta cientos de millones. Considerando la extraordinaria longevidad del período antediluviano, solo 8 fueron preservadas. Junto con ellos entraron animales de toda especie, 7 pares de cada animal limpio y un par de cada animal impuro, conforme se registra en Génesis 7. La logística involucrada en ese proceso desafía la imaginación. Alimentación diaria para miles de animales, espacio adecuado para especies de tamaños radicalmente diferentes, ventilación en un ambiente cerrado, manejo de residuos, separación entre depredadores y presas, control de temperatura. El texto no detalla cómo todo eso fue gestionado, pero registra que Dios ordenó y Noé obedeció. Punto. Sin cuestionamiento registrado, sin hesitación documentada. Y hay un detalle que muchos pasan por alto. El versículo 16 de Génesis 7 dice que después de que todos entraron, el Señor cerró la puerta por fuera. No fue Noé quien la cerró, fue Dios. La puerta fue sellada por el propio Creador. A partir de ese momento, no había más posibilidad de entrar. El tiempo de la misericordia había terminado. El tiempo del juicio había comenzado. 7 días transcurrieron entre el cierre de la puerta y el inicio de la lluvia. 7 días de silencio absoluto. 7 días en que la humanidad del lado de afuera continuó viviendo normalmente. Comiendo, bebiendo, negociando, riendo, planeando, sin saber que el plazo ya había expirado. La puerta estaba cerrada, pero el cielo aún estaba despejado. Y quizás fue en esos 7 días que la burla contra Noé alcanzó su punto máximo. El hombre que había predicado el juicio estaba encerrado dentro de una caja de madera y nada sucedía. ¡Qué mayor prueba de locura! Y entonces, en el día 17 del segundo mes del año 600 de la vida de Noé, las compuertas se abrieron. El texto de Génesis 7, versículo 11, describe 2 fuentes simultáneas de agua. Las fuentes del gran abismo se rompieron
y las ventanas del cielo se abrieron. No era solo lluvia cayendo desde arriba, era agua estallando desde abajo y precipitándose desde arriba al mismo tiempo. Geólogos que estudian el relato bíblico señalan que la expresión fuentes del gran abismo sugiere actividad tectónica masiva, erupciones volcánicas submarinas, fisuras en la corteza terrestre liberando reservorios subterráneos de agua a escala planetaria, tsunamis en cadena cruzando continentes, combinada con precipitación continua durante 40 días y 40 noches sin interrupción. La superficie terrestre quedó sumergida progresivamente hasta que, conforme Génesis 7, versículo 20, las aguas cubrieron las montañas más altas por al menos 15 codos, cerca de 7 metros por encima de las cimas más elevadas. Dimensiona la escala de esa destrucción. Toda forma de vida terrestre que respiraba fuera del arca fue eliminada. El texto es explícito y no deja margen para interpretación parcial. Todo hombre, toda mujer, todo niño, todo animal terrestre, toda ave que no estaba en el arca, murió. La extinción fue completa, sin excepción, sin sobreviviente aislado en algún pico remoto. Las ciudades construidas desde los días de Caín, con toda su metalurgia, su música, su arquitectura, desaparecieron. El conocimiento acumulado por más de 1500 años de civilización humana fue barrido en semanas. Nombres, rostros, historias, familias enteras, generaciones de artesanos, músicos, constructores, todo sumergido bajo kilómetros de agua oscura y silenciosa. Y el diluvio no fue rápido, no fue un tsunami que vino y pasó. Las aguas prevalecieron sobre la tierra durante 150 días. 5 meses enteros. Durante 5 meses el mundo quedó sumergido. El arca flotaba sobre un planeta sin horizonte terrestre, sin punto de referencia, sin destino visible, sin ningún sonido humano más allá del que resonaba dentro de aquellas paredes de madera. Dentro de ella, 8 personas y miles de animales enfrentaban la brutal rutina de la supervivencia en confinamiento. Alimentar, limpiar, mantener, cuidar, sobrevivir. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, sin saber cuándo terminaría, sin saber cómo sería el mundo cuando las aguas bajaran, sin saber si aún habría mundo. Lo que pasaba por la mente de Noé en esos meses de aislamiento es algo que el texto no revela, pero considera el peso emocional. Había predicado durante décadas, alertó a vecinos, conocidos, quizás a parientes lejanos. Nadie oyó, nadie entró, y ahora flotaba sobre la tumba colectiva de todos ellos. Cada ola que golpeaba el casco del arca era un recordatorio. Cada día de oscuridad era una confirmación. El mundo que conocía ya no existía. Las voces que intentó alcanzar estaban en silencio, para siempre. Después de los 150 días, Génesis 8 registra que Dios se acordó de Noé. La expresión se acordó en hebreo es sacar, y no significa que Dios hubiera olvidado, significa que Dios volvió a actuar de forma visible y activa a favor de Noé. Un viento pasó sobre la tierra, las fuentes del abismo se cerraron, las ventanas del cielo se cerraron y las aguas comenzaron a bajar, gradualmente, lentamente, sin prisa. En el 7º mes, en el día 17, el arca reposó sobre los montes de Ararat, en la región que hoy corresponde al este de Turquía. Pero Noé aún no podía salir. Los picos de las montañas circundantes solo se hicieron visibles el primer día del 10º mes. Más espera, más confinamiento, más paciencia forzada dentro de aquella estructura que había sido su refugio y su prisión al mismo tiempo. Fue entonces cuando Noé abrió la ventana del arca y soltó un cuervo. El cuervo fue y volvió, sin encontrar un posadero definitivo. Después soltó una paloma. La paloma también volvió porque no encontró lugar seco donde posarse. Esperó 7 días más. Soltó la paloma de nuevo.
Esta vez volvió al atardecer con una rama fresca de olivo en el pico. La tierra estaba brotando. La vida estaba recomenzando en algún lugar allá abajo. Esperó 7 días más y soltó la paloma por tercera vez. Ella no volvió. Había encontrado tierra firme. Había encontrado un nuevo hogar. Pero aún así, Noé no salió. Esperó hasta que Dios hablara. Y Dios habló. Sal del arca, tú y tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. La obediencia de Noé no era selectiva ni conveniente. No entró en el arca por decisión propia, entró porque Dios lo mandó. Y no salió por ansiedad o impaciencia, salió porque Dios lo autorizó. Fueron más de 370 días en total, casi un año entero dentro de aquella estructura de madera. 220 días más que los 40 días de lluvia que la mayoría de las personas imagina cuando piensa en el diluvio. El confinamiento duró casi 10 veces más que la tormenta. Y cuando Noé finalmente pisó suelo seco, el mundo que encontró era radicalmente diferente al que había dejado. Sin ciudades, sin plantaciones, sin caminos, sin vestigio de civilización, sin sonido humano más allá de las 8 voces de su propia familia. El paisaje era de una tierra lavada, reorganizada, cicatrizada. Los ríos que conocía pueden haber cambiado de curso. Las llanuras fértiles pueden haberse convertido en valles de lodo. La geografía del mundo postdiluviano era otra. El mapa había sido rediseñado por el agua. Lo que Noé hizo en ese momento revela más sobre su carácter que cualquier otro detalle de la narrativa. El primer acto registrado de él al salir del arca no fue construir un refugio, no fue demarcar territorio, no fue evaluar recursos, no fue explorar el terreno, fue construir un altar. Génesis 8, versículo 20. Noé edificó un altar al Señor, y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció holocaustos sobre el altar. El hombre que pasó un año flotando sobre la destrucción del mundo entero, que perdió todo menos su familia inmediata, que cargó el peso de saber que toda la humanidad había sido barrida. Ese hombre, al pisar tierra firme, se arrodilló y adoró. El texto dice que el Señor sintió el aroma agradable y dijo en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Y añade un detalle que congela cualquier lectura apresurada. Porque la imaginación del corazón del hombre es mala desde su juventud. Repara en la construcción. Es casi la misma frase que motivó el diluvio. Antes de la inundación, Dios vio que toda la imaginación de los pensamientos del corazón del hombre era continuamente mala y decidió destruir. Después de la inundación, Dios reconoció que la imaginación del corazón humano continuaba siendo mala desde la juventud y decidió no destruir jamás de la misma forma. La humanidad no había cambiado. La decisión de Dios fue la que cambió. Y ese es quizás el mayor paradoja de toda la narrativa bíblica del diluvio. Dios entonces estableció un pacto con Noé y con toda la tierra. Puso el arco iris en el cielo como señal visible de esa promesa. Nunca más las aguas se convertirían en diluvio para destruir toda carne. Era un pacto unilateral. Dios no exigía nada a cambio. No dependía del comportamiento humano. Era pura decisión divina. Y cada vez que el arco aparece en el cielo después de la lluvia, el texto dice que Dios recuerda el pacto. No como quien necesita ser recordado, sino como quien insiste en mantener la palabra dada. El diluvio también sirvió como precedente documentado para toda la historia que vendría después. Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, establece una conexión directa entre el diluvio de Noé y el juicio futuro. Dice que así como el mundo antiguo fue destruido por el agua, el mundo actual está reservado para el fuego. Y añade que la razón por la cual Dios aún no ha ejecutado ese juicio es paciencia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento.
El mismo patrón se repite a lo largo de la Biblia. Aviso prolongado, oportunidad de arrepentimiento, indiferencia humana, juicio inevitable. Más de 200 culturas alrededor del mundo preservan narrativas de una gran inundación. Desde la epopeya de Gilgamesh en Mesopotamia hasta relatos indígenas en las Américas, pasando por tradiciones chinas, indias, aborígenes australianas y africanas. Los detalles varían: el nombre del héroe, el tipo de embarcación, la divinidad involucrada, la causa de la inundación, pero la estructura es impresionantemente similar. Humanidad corrompida, advertencia sobrenatural, un justo preservado, destrucción por el agua, recomenzar sobre tierra limpia. Coincidencia cultural o memoria colectiva de un evento real. Esa es una conclusión que cada persona necesita sopesar. SpringFest means more sun, more fun, and more free at Lowe's. Keep your yard in line with an additional free Ego 56-volt battery when you buy a select Ego mower, trimmer, or blower. Plus, keep landscaping fresh with Stay Green 1 cubic foot garden soil, 5 bags for $10. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 4/8 while supplies last. Selection varies by location. Soil offer excludes Alaska and Hawaii. Por sí misma. Los geólogos encuentran capas sedimentarias consistentes en todos los continentes que indican sumersión masiva en algún punto de la historia antigua. Fósiles de criaturas marinas son descubiertos regularmente en cimas de montañas a miles de metros sobre el nivel del mar. Formaciones rocosas que, según algunos investigadores, solo podrían haber sido moldeadas por volúmenes de agua incompatibles con procesos erosivos graduales. Ninguna de estas evidencias prueba conclusivamente el diluvio bíblico de forma aislada. La ciencia trabaja con modelos, hipótesis e interpretaciones, pero la cantidad de datos geológicos que se alinean con la posibilidad de una inundación a escala global es un campo de investigación que continúa activo, debatido y lejos de estar cerrado. Pero más allá de la arqueología y la geología, existe la dimensión que el propio texto bíblico prioriza por encima de cualquier otra: la dimensión moral. El diluvio no ocurrió por capricho divino, no fue impulso, no fue accidente. Ocurrió porque la maldad humana alcanzó un punto de saturación que hacía inviable la continuidad de aquella civilización. El texto no describe a Dios como un ser iracundo que perdió el control. Describe a un creador que sintió dolor, que dio tiempo, décadas de tiempo, que envió a un predicador, que construyó una salida literal hecha de madera y betún, y que cuando todas las oportunidades fueron rechazadas una por una, actuó conforme había prometido. Y es aquí donde el detalle de la puerta adquiere su máximo peso. Dios cerró la puerta del arca, no Noé. Dios. Eso significa que el mismo Dios que abrió el camino de salvación fue quien determinó el momento en que ese camino se cerró. Durante décadas, la puerta estuvo abierta, metafóricamente en la forma de la predicación de Noé y literalmente en la forma del arca siendo construida a la vista de todos. Cualquier persona podría haber entrado, solo bastaba oír, solo bastaba creer, solo bastaba dar un paso. Nadie quiso, y cuando el plazo terminó, la puerta se cerró desde afuera y ninguna mano humana podía volver a abrirla. Ni todo el arrepentimiento del mundo, si hubiera surgido un segundo después, habría reabierto aquella puerta. La lluvia que cayó después no fue la causa de la destrucción. Fue la consecuencia de una elección que la humanidad ya había hecho mucho antes de que cayera la primera gota. El diluvio comenzó en el corazón humano antes de comenzar en el cielo. El relato dice que Noé esperó dentro del arca incluso después de que las aguas comenzaron a bajar. Soltó un cuervo, después una paloma. Esperó 7 días más. La soltó de nuevo. 7 días más. Solo salió cuando tuvo absoluta certeza. Fueron más de 370 días confinados,
casi un año entero dentro de una estructura de madera, flotando sobre la tumba de toda una civilización. Cuando finalmente salió, el primer acto registrado de Noé no fue construir una casa, no fue plantar, no fue explorar, fue construir un altar. El hombre que vio acabar el mundo eligió, como primer gesto en el mundo nuevo, agradecer. Se puede debatir la geología, la arqueología, la viabilidad del arca, pero lo que el texto preserva con absoluta claridad es el retrato de un hombre que, después de presenciar el mayor cataclismo de la historia, no quedó paralizado por el trauma, quedó de rodillas. Y ese gesto dice más sobre el diluvio que cualquier medición de profundidad. Think Verizon is expensive? Think again. Anyone can bring their AT&T or T-Mobile bill to a Verizon store today and we'll give you a better deal. So bring us your bill. Walk in, run in, pogo stick in, teleport if you can. Ride on the back of a rollerblading yak or fly in on the wings of a majestic falcon. Any way you can, bring your AT&T or T-Mobile bill to a Verizon store today and we'll give you a better deal on the best network. Based on RootMetrics best overall mobile network performance, US second half 2025, all rights reserved. Must provide very recent postpaid consumer mobile bill in the name of the person redeeming the deal. Additional terms, conditions, and restrictions apply.